Gloria sea a Dios. La otra vez cuando hablé les decía que estamos buscando y que cualquiera que haga más o menos tiempo que viene a esta iglesia, hay algo que escucha todo el tiempo, que es el deseo de ese avivamiento que traiga el Señor. Y realmente, como les decía el otro día, uno escucha pastores de diferentes partes y hoy están diciendo que el avivamiento está en Latinoamérica. Si está en Latinoamérica, va a estar acá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Y hay profecías que yo creo que fueron de Dios y que se van a cumplir, que decían que el avivamiento iba a surgir del sur de Argentina. Así que nosotros estamos ahí y tenemos que buscar poder ser parte. No nos creamos la única o la última Coca-Cola del desierto, pero sí que si buscamos de Dios, si realmente nos ponemos en sintonía con lo que Él quiere, Él puede hacer eso en medio nuestro. Podemos tener una ciudad, una González Chávez rendida a los pies de Cristo. Para los que hace más tiempo que conocen más de la historia de la iglesia, saben que ahora se cumplen 30 años que con mi esposo vinimos a esta ciudad, y desde entonces que traemos esa palabra de parte de Dios que nos trajo con un propósito, que es justamente traer, avivar ese fuego, ser parte de ese avivamiento que Dios quiere traer. Pero a lo largo de este tiempo hubo más de una vez que esta iglesia, así como hoy la ven, estuvo repleto los bancos, gente parada por todos lados, porque no entraba de lo que Dios venía haciendo, justamente de ese avivamiento que el Señor estaba trayendo. Y que por diferentes situaciones de hombres, ese avivamiento se cortó, se rompió y se frenó, y Dios como que retiró su mano. Pero esa palabra siempre estuvo y esa palabra está. Entonces el Señor puso en mi corazón esta pregunta y esta inquietud. ¿Queremos el avivamiento? Bueno, si queremos el avivamiento, lo tenemos que cuidar, nos tenemos que preparar. Tenemos que construirlo, como hacía Nehemías con su gente, Esdras, Nehemías, cuando ustedes leen, ¿qué hacían? Reconstruían los muros, tapaban las puertas, los agujeros, y ¿cómo estaban? Con una mano estaban, me imagino, con la cuchara de albañil, levantando piedras, acomodando, y dice que en la otra mano que tenían, la espada. Y que además de eso estaban todos los que estaban trabajando y cuidando y preparados para defenderse, y estaba el que a su vez estaba vigilando, mirando, para dar el alerta cuando venía un posible ataque, una posible situación. Y así todo, si ustedes lo analizan, van a encontrar que no fueron a atacarlos con ejércitos, con lanzas, no. Ustedes saben de Sanbalat, Tobías, que les mandaban las cartitas, que les mandaban y que trabajaban no con Nehemías o con quien era el líder, sino que iban y como que para que el pueblo escuche, que todos sepan que no iban a poder, que dejaran, que buscaban de desalentarlos, buscaban de sacarlos de la visión y de lo que la meta a la cual Dios los había llamado. Cuando pensamos en esa situación, en ese caso, la gente, el pueblo de Dios, digamos así, no se prendió. Quisieron ser atacados por estos enemigos, pero la gente no respondió. Y eso es hermoso. Pero tenemos que analizar que muchas veces sí, y que hay un tema que es lo que rompe. El otro día
les hablaba de la lengua, que tiene que ver directamente con uno mismo, con el control de uno sobre sí mismo, sobre los pensamientos, y aún no solo frenar los pensamientos, sino frenar lo que uno va a decir. Antes de decir un juicio, una crítica, poder frenarlo antes, ¿no? Tener ese dominio sobre uno mismo. Pero también hay otro tema fundamental que les quería compartir hoy, que es el tema de la rebeldía. ¿Cuál fue realmente el pecado original? Yo no voy a entrar en un tema de doctrina respecto a esto, pero si lo analizamos, el pecado, ¿dónde nació? Y nació por ese querubín tan hermoso, Lucifer, que Dios creó. Está en Ezequiel, está relatado, pero yo les quiero leer lo que dice sobre esto Isaías, capítulo 14, el verso 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y el verso 11 dice: descendió al Seol tu soberbia, y en el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Fíjense que de estar en un lugar, de haber sido creado como un ser especial, Ezequiel habla de las vestimentas con piedras, diferentes piedras preciosas, y ese lugar especial de sabiduría y que tenía, y de todo lo que era la adoración. Dice, acá habla del orgullo, se envaneció, se creyó ser más de lo que era. Es como que perdió de vista que era un ser creado, y acá dice que quiso estar en el lugar del Altísimo, en el lugar de su Creador, ¿no? Y que a raíz de esto fue arrojado del cielo, y con él engañó o sedujo a cierta cantidad de ángeles que lo siguieron, y que son lo que hoy conocemos como los demonios, ¿sí? Que se fueron, fueron creados para alabar y adorar a Dios, y se fueron para seguir y adorar a Satanás, a ese Lucifer que termina siendo Satanás, el diablo. Y no solo se quedó con eso, con esos ángeles, sino que cuando cayó en tierra, cuando Dios creó al hombre, dijo: a estos también los voy a agarrar para mí. Y ustedes saben la historia del Edén, tantas veces la hemos leído, la hemos compartido, que aparece como la serpiente que seduce a la mujer, seduce al hombre, y que dice: Dios dijo que no, pero yo les digo que sí pueden. Dios dijo: obedézcanme, pero yo les digo: desobedézcanlo, ¿no? Y ese es el germen que Satanás metió en el ser humano, y que permanentemente está buscando. Y ahí tenemos, sí, está la desobediencia, todo lo que ustedes, la mentira, todo lo que quieran, pero está ese pecado de rebeldía. Satanás se rebeló en el cielo, Satanás llevó al hombre, a la mujer, que se rebelaran contra Dios, lo que Dios quería, y que lo encontramos a través de la palabra de Dios infinidad de veces. El salmista
David dice en el Salmo 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Es decir, que esas rebeliones están y están permanentemente. Podría hablar de las rebeliones, sí, de la juventud, como dice el salmista, pero la realidad es que muchas veces esas rebeliones nos ganan y vienen con todo un trabajo que podríamos ver. No vamos a leer todo lo que la base bíblica, pero Judas habla en el versículo 11, es un solo capítulo, el versículo 11 habla de la rebelión de Coré. Si ustedes miran, que eso está en 2 Samuel, creo que 18 o 28, habla de cómo Coré, con otros dos más, Datán y Abiram, se organizan y se levantan y dicen, Moisés y Aarón son, pueden estar ahí, ir y presentarse en el tabernáculo del Señor. Nosotros también. Ellos pueden recibir palabra de Dios, nosotros también. Y dijeron, nosotros también podemos. Y fíjense que Coré era de la familia de Leví, por lo tanto era de los que estaban encargados de los utensilios del tabernáculo, es decir, que entraban a ese lugar, tenía autoridad delegada por Dios para estar ahí, pero no. Ellos tenían que ser como Moisés y como Aarón, y no reconocieron que era un llamado puesto por Dios y se levantaron. Y dice que hicieron un trabajo de ir uno por uno, levantaron a gran cantidad del pueblo diciéndoles, no cumplieron la palabra de Dios, nos trajeron al desierto, no nos sacaron de Egipto, le echaban en cara que los sacaron de Egipto e infinidad de cosas para ponerlos en contra, para levantar el pueblo en contra de los líderes que Dios había puesto. Y como consecuencia de eso, sencillamente Dios marcó la diferencia y le hizo ver al pueblo. Primero, les hizo poner una vara de cada tribu. Y las varas, la vara de Aarón floreció. Dice que la vara de un día para el otro, durante la noche, la vara de Aarón reverdeció, floreció y hasta dio almendras en una noche, marcando que ese era el elegido por Dios. Y las otras varas quedaron secas. Y con Coré dice que Dios no se agradó de ese incienso que ellos pusieron y que dice que la tierra se abrió y los tragó a Coré con todas sus familias rebeldes. Y así terminó esa historia. Pero tenemos que entender que lo que me interesa más que nada, porque hoy estamos en un tiempo de la gracia donde si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero el tema es entender cómo Satanás trabaja y cómo va ganando, con argumentos falsos, poniendo en el corazón de uno por uno cosas para levantarse contra la autoridad que Dios puso. Moisés tenía fallas y Aarón tenían fallas. Cualquier líder que ustedes quieran buscar, empezando por mí, hasta el último que está en la iglesia, cualquier líder que ustedes quieran buscar, si le van a buscar fallas, le van a encontrar. Por lo menos en mí van a encontrar un montón de fallas, porque todos tenemos esa naturaleza pecadora. Pero el tema que Moisés le dijo a Dios, pero Señor, yo no puedo hablar, no sé hablar, soy tartamudo. Anda, porque yo quiero que vos vayas, le dijo Dios a Moisés. Y cuando tenemos que entender que no fue levantado por el pueblo, al contrario,
fue levantado por Dios de tal forma que le decía Moisés a Dios, pero Señor, yo voy a ir, ¿y qué le voy a decir al pueblo? Vos andá, porque yo te mando. Y Dios generó ese reconocimiento, porque así es como tiene que ser. No tiene que ser como está bien en las campañas políticas, donde cada uno se presenta y cada uno va queriendo de acuerdo se pone en la opinión de la gente para que la gente lo reconozca. Cuando Dios pone a alguien, Dios lo pone y genera automáticamente ese reconocimiento. Pero el diablo, ¿qué hace? No, fíjate. Si Dios pone una persona como sacerdote, una persona no, pero fíjate, porque en este caso pueden decir es mujer, fíjate que a quién se sujeta, pero fíjate que si hace esto, pero fíjate que si me llama, si no me llama, si viene, si va, si ora, si no ora, si predicó esto, si dijo aquello, si el auto o el no auto, todo. Puede usar Satanás, ¿para qué? Para tratar de sacar del lugar que Dios pone a la persona que Dios pone. La persona que Dios pone tiene que rendir cuentas delante de Dios por la responsabilidad que Dios le está dando y el lugar donde Dios le está poniendo. Pero tenemos que saber que la responsabilidad como iglesia de cada uno de nosotros es respetar las cosas en el orden que está. Y no solo por la persona líder, sino por el líder de cada ministerio, por cada uno que de una u otra forma está sirviendo al Señor en la iglesia. Satanás se ocupa de generar celos, envidias y ese orgullo o ese envanecimiento, no porque yo lo haría mejor, no porque yo haría esto, no porque yo haría aquello. El Señor nos está dando en esta mañana una palabra de advertencia, porque se viene eso que Dios quiere hacer para que mutuamente nos cuidemos. Cuando hay algo que tu líder, sea yo, sea quien sea, está haciendo que a vos te parece que está mal, hay que hablarlo. No es que quiere decir que no podés hablar, no, pero tenés que hablar con quien corresponda. Una cosa es hablar con tu líder, hablar con la persona encargada, con quien sea, y otra cosa es ir hablando con este y con el otro, mirá lo que hizo, y generar una rebelión. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y la palabra es muy clara respecto a que cuando alguien hace algo que no es correcto, hablarlo con la persona, hablarlo con los ancianos o los líderes en la iglesia, y si sigue en rebeldía, bueno, ahí es el tema, ¿no es cierto? Y eso yo creo que va también para los líderes, que necesitamos también ese cuidado y esa protección de los unos por los otros, porque nadie es perfecto, todos necesitamos. Pero eso es una cosa, y dejarnos manejar de la otra manera, llevándonos por alguien que va queriendo levantarse por detrás. Esta iglesia lo vivió, y te digo, lo vivió, y lamentablemente no es porque se fueron con el avivamiento y el avivamiento está en otro lado. No es así, no fue así, lamentablemente. Ojalá hubiera sido en cierta forma así, que bueno, si nos equivocamos y fueron a otro lado, pero Dios actuó de una forma maravillosa en el otro lado. Pero no fue así. Se quebró la voluntad de Dios en ese momento. Dios lo está queriendo hacer, lo quiere hacer con nosotros, pero lo quiere hacer con una iglesia unida, que trabajemos juntos, que seamos cada uno en el lugar que corresponde. Por eso Dios habla del cuerpo. Cada parte del cuerpo es importante. Algunas partes se ven y otras no se ven. Se me ocurre el riñón, por ejemplo. Imagínense una persona sin riñón. Se contamina y se muere.
El dedo se puede ver, el ojo, la nariz se puede ver, pero hay partes que son tan fundamentales y no se ven, pero que tienen que estar. Y así es el cuerpo, la iglesia de Cristo. Todos somos necesarios y todos tenemos una función. Y Dios no hace las diferencias que a veces el hombre hace. Y siempre pareciera que lo que el otro tiene es más que... No, porque somos un cuerpo. Y si una parte está, el cuerpo no funciona bien. Un cuerpo sin un pie, ustedes saben lo que es. No puede manejarse bien, tiene que andar rengueando, tiene limitaciones. Bueno, así es una iglesia donde está faltando. Y lo mismo es si fuera un cuerpo que tiene 3 patas, también porque se van a chocar entre sí, porque no está hecho para eso. Está hecho para 2 pies, no para 3. Entonces necesitamos buscar de Dios, buscar cada uno de nosotros más de Dios. Yo les quiero, para terminar, simplemente leerles lo que dice Gálatas, algunos versículos de Gálatas capítulo 5, que ustedes saben, habla sobre el fruto de la carne y el fruto del espíritu, pero más que nada, no tanto la lista de las cosas de la carne y del espíritu, sino los conceptos que Pablo habla en este capítulo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios nos hizo libres, no nos dejemos encadenar por argumentos y situaciones que el diablo va a venir de una u otra manera. Tampoco castigamos al hermano o a la hermana que quiere venir, pero tampoco que quiere venir a llenarnos la cabeza con esas cosas, me refiero, ¿no es cierto? No le demos lugar, pero tratemos de ayudarlo y hacerlo recapacitar para que tampoco se pierda, sino que pueda entender que también está siendo un instrumento de Satanás. De lo que está en nuestro corazón habla la boca. Si hablamos de esas cosas, crítica permanente, celos, ver todos los defectos, todas las cosas, y no podemos ver que necesitamos cada uno de nosotros humillarnos delante de Dios y buscar y limpiarnos delante de Dios y buscar más de Él y buscar ser llenos. Bueno, eso habla de qué tenemos en nuestro corazón. Pablo dice: lean los salmos, canten alabanzas, llénense con la palabra de Dios. El Señor dijo que mi palabra esté en la frente, en el hombro, en el pecho, les decía en el Antiguo Testamento, que mi palabra esté en todos lados. Bueno, si nos llenamos de su palabra, de nuestro corazón va a salir su palabra. Si nuestro corazón está lleno de su palabra, no nos van a poder venir a llenar nuestro corazón o desviar nuestro corazón hacia otras cosas. Y también dice Pablo: no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y yo pensaba así: podés llenarte con vino y podés llenarte con otras cosas que te embriagan y te desvían de lo que es la realidad, o podés llenarte con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros y buscamos esa santidad que necesitamos para que el Espíritu esté pleno en cada uno de nosotros. Bueno, no va a haber posibilidad. Van a venir, sí, porque si uno anda, digamos, en cualquiera, que le da lo mismo venir al culto que no venir, que le da lo mismo buscar de Dios que no buscar, que sí, que soy cristiano pero que no importa, que te va a dejar tranquilo, porque el diablo va a decir: no, déjalo que ya está. Pero cuando venimos a buscar, que estamos pidiendo el avivamiento, estamos buscando la unidad, estamos buscando la llenura del Espíritu, estamos buscando el fuego de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia o en la iglesia del Señor en este lugar, bueno, ahí el diablo va a venir a atacar. Va a venir, porque no nos va a dejar tranquilos. Pero que venga, bueno, que tengamos la actitud como tuvieron Nehemías y los que estaban con él. Con la espada, ¡ja!,
diablo inmundo, vos me venís a decir esto, pero la palabra de Dios dice, y le damos con la espalda, y le damos con la espada, y no le llevamos el apunte. Y va a venir más sutil con cartitas y cositas, no le vamos a llevar el apunte, porque tenemos claro hacia dónde vamos, queremos construir ese tiempo. No queda mucho tiempo. Yo no voy a hablar de los tiempos ni nada, no sé mucho de escatología y esas cosas, pero sí sé que el tiempo está cerca, que ya no quedan muchas cosas por cumplir y que en cualquier momento ese gran avivamiento que tiene que venir va a venir, y nosotros tenemos que trabajar y edificar y gastar nuestras vidas para que cuando el Señor, estemos delante del Señor, hicimos todo lo que podíamos hacer y nos cuidamos. Y cuando vino el que quería hacernos rebelar y ponernos en contra, lo rechazamos y tuvimos victoria. Es el tiempo en el que el Señor quiere que nosotros podamos estar en esa actitud. Él lo va a hacer con su iglesia, lo va a hacer con nosotros. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y después sigue hablando de las obras de la carne y de las obras del Espíritu y de la necesidad de ser llenos del Espíritu. Dios nos hizo, quiere que estemos juntos para que nos amemos, nos cuidemos, nos soportemos, nos alentemos unos a otros, no para que nos mordamos y nos estemos, a ver qué te puedo hacer, que no demos lugar al diablo, que realmente al finalizar cada día de nuestra vida podamos decir, bueno, hoy mi corazón estuvo lleno del Espíritu de Dios, el amor de Dios se manifestó y pude edificar un poquito más en la obra que Dios tiene para mí y para esta iglesia en este lugar. Amén. Ponete de pie y vamos a pedirle a Él su llenura y su cobertura. Oh Señor. Papá querido, te pedimos perdón porque todos en algún momento fuimos rebeldes. Puede ser la rebeldía de la juventud, puede ser situaciones de familia o en la misma iglesia que nos llevaron a tener esa rebeldía, pero te pedimos perdón. Y como dijo, Señor, el apóstol en Hechos 3, que les dijo, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados, que Señor podamos hacer eso, venir delante de ti para que vengan, como Él dijo, tiempos de refrigerio a nuestra vida. Señor, entendemos que la rebeldía es un pecado terrible, te pedimos perdón, te pedimos que nos libres de eso, que Señor abras nuestros oídos espirituales y nos des la sabiduría necesaria para poder, Señor, poner en marcha las alertas que nos hagan dar cuenta y que no caigamos, Señor, en las trampas que Satanás nos pueda querer tender. Señor, que cada uno de nosotros podamos tener el concepto de nosotros mismos que debemos tener de acuerdo a tus ojos, y que ninguno de nosotros nos creamos más que el otro, sino saber que todos somos criaturas tuyas
hijos tuyos, que si algo tenemos es porque nos salvaste con el precio precioso de la cruz, que fuiste, Señor, por nuestras rebeliones, fuiste molido, fuiste quebrado. Oh Dios, eso también lo llevaste vos en la cruz. Señor, que no volvamos, Señor, sobre esas situaciones que vos rompiste en la cruz por tu amor. Que, Señor, quita de nosotros la falsa humildad, sino que realmente podamos ser humildes, humillarnos delante de tu presencia y ponernos en tus manos para ser usados por vos, Señor, de la manera en que vos querés. Papá, te rogamos que no le des permiso al diablo para que venga a meterse, pero que, Señor, vos estés preparando cada día más y más esta iglesia. Gracias, Señor, por los profetas y las personas que tienen revelación tuya, pero, Señor, que cada día más podamos estar alertas, que nos muestres y que, Señor, nos hagas tener una reacción rápida para no pisar el palito, para no caer en las trampas del diablo, sino estar listos y preparados, Señor, que podamos, Señor, cuidar esa brasa que cada uno de nosotros somos, como hablábamos el otro día, que dice Isaías, y que no solo que tener esa brasa, sino que juntos encender ese fuego maravilloso de tu espíritu, ese fuego, Señor, que consume las obras del diablo, pero que trae vida, que trae poder, que trae esperanza, que trae salida para aquellos que se acercan a Jesús. Oh Señor, manifiéstate con poder en medio nuestro, llénanos con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos uses y que nos ayudes, Señor, a morir a nuestro yo, para que vos puedas crecer cada día más en cada uno de nosotros. Ponemos esta tu iglesia en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.